Antoine, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Otra vez, nuevo set. Nuevo set, estamos teniendo, madre mía, cuántos cambios en este podcast. Así es. Sí, en este episodio, pues bueno, ya lo habíamos anticipado un poco la semana pasada. Vamos a hablar de un deporte, bueno, bastante mexicano, que tiene bastante carácter, está muy, muy presente en la cultura mexicana. Claro Es, que sí, bueno, amigo. es la lucha libre. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, su demonio y el bulldog. Un deporte, como ya lo dijo Antoine, muy mexicano, que representa la cultura a más no poder, una experiencia, ¿no? Completamente ir a las luchas, ir a la arena. Sí. ¿Qué tal, amigo? Pues bien, yo tuve la oportunidad de apenas ir a la arena y la verdad el ambiente sí es pasional. Es un poco más pasional, yo siento, que a veces el fútbol, ¿no? O sea, de que los rudos, los técnicos se gritan, el poder estar viendo ahí la lucha, el que todos en este caso estén como que hasta cierto punto sacando sus demonios internos, es algo divertido. También de los luchadores, que cada uno tiene su identidad con los colores, con la máscara, con su entrada, eso también es interesante. De hecho, no sé si te acuerdas que hace tiempo tuvimos un profe que nos comentaba Claro. que le encantaba mucho la lucha, ¿no? Sí. Y que nos comentaba que al final la lucha libre parte de la lucha grecorromana, pero México la fue adecuando a las necesidades del país, ¿no? Claro, sí, sobre todo un deporte que ya tiene mucha historia y otra vez México nos demuestra que lo va mexicanizando, si lo Así podemos es. llamar así. Lo nacionalizamos, lo tenemos muy presente en el día a día. Yo creo que es parte de la experiencia que cada mexicano debe tener. Como tú bien lo dijiste, ir a la arena, una experiencia que hace que todos saquen sus demonios, que de cierta manera sea terapia para desestrés. Así es, así es. Pero, pues, iniciamos, amigo, ¿cómo ves? Sí, pues bueno, no sé si sabías que la lucha es uno de los deportes más antiguos. Mucho antes de que estuviera en los estadios, de que estuviera en gimnasios o en algunas competencias olímpicas, pues bueno, el ser humano luchaba como en este caso los animales lo hacen para sobrevivir, para poder defenderse o para demostrar fuerza o simplemente como una forma de entrenamiento físico. Y aunque muchas personas pueden ver este deporte únicamente como un enfrentamiento físico entre dos atletas, la realidad es muchísimo más compleja, porque detrás de cada movimiento existe biomecánica, física, química, neurología, psicología, fisiología humana, trabajando al mismo tiempo. La lucha es prácticamente un laboratorio científico en movimiento. Amigo, es que es muy cierto todo lo que dices, el tema psicológico, el tema de la biomecánica, por todo el tipo de movimientos que hay. Es un espectáculo completamente ir a las luchas, es realmente, yo diría que arte en movimiento, lo podría describir así. Sí, también todo el tema que, bueno, lo podemos relacionar un poco con la gimnasia, de todas las coreografías que se pueden tener para como el ataque, todos los vuelos que hacen, Claro. y cómo saber caer. Y bueno, pues también cuando observamos un combate, normalmente nosotros estamos viendo a personas intentando derribarse o controlar el cuerpo del rival, inmovilizarlo, pero lo que realmente está ocurriendo es una batalla entre sistemas musculares, reflejos nerviosos y principios físicos. Estrategias mentales. El cuerpo humano tiene que coordinar cientos de músculos en fracciones de segundo mientras procesa información constantemente. Cada paso, cada agarre, cada reacción dependen de procesos científicos extremadamente complejos. Es muy cierto, amigo, o sea, es un tema de reacción en cuestión de segundos en el tema de las llaves. Hay una Sí. que, híjole, que el luchador da piruetas alrededor del cuerpo y que luego lo tumba y que luego Sí, de que salta de las cuerdas y luego como que se engancha al cuerpo del en el otro. cuello y como que le empieza a dar Sí, giros. y precisamente, o sea, imagínate cómo tienes que estar en coordinación, porque imagínate, esos movimientos, a pesar de que el deporte sea muy controlado y se procure que no haya lesiones, pues al final no deja de ser un deporte de contacto y físico, Claro. ¿no? Entonces, imagínate que en este caso el luchador falle un poco esta maniobra, pues al final puede haber lesiones o puede haber incluso pues la muerte. Hace como 10, 12 años que fue el caso del perro aguayo o el hijo del perro aguayo, ¿no te acuerdas? Que murió por una mala Sí, exactamente, fue llave, ¿no? fue una mala, no me acuerdo si fue una mala llave o una mala caída, pero el chiste es que pues pasó algo trágico. Con Rey Misterio. Sí. Entonces también este deporte, aunque nosotros lo podemos ver
muy espectacular también tiene muchos riesgos y por eso tienes que estar todo el momento procesando la información de lo que vas a hacer, dónde vas a caer, cómo te vas a mover. Calcularlo en cuestión de segundos porque es un tema de espectáculo y si no lo hacen rápido también se puede ver hasta inclusive un poco falso, ¿no? Como que puedes decir, no. Tú me estabas contando en el camino, amigo, que a ti te tocó ver como un luchador, creo que a Gardenia, yo considero que por calcular mal el lugar en donde iba a caer o por tal vez no tener bien ubicado, se cayó y se rompió la nariz, ¿no? Sí, ¿qué te fue? Hace como 4 años, ya tiene un poco. Estaba yo en la Arena Puebla, entonces Gardenia brinca para la típica tacleada fuera del ring. Pero, bueno, en este caso, los que no conocen la arena, está el ring y afuera están las sillas. Entonces hay como un pasillo. Entonces no calculó muy bien y se pegó en una silla en la parte, pues como de la butaca y se pegó en la nariz. Después ya salió con la nariz chueca y sangrando, entonces sí, es parte de los riesgos que conlleva este deporte. Y por lo mismo, no calcular centímetros, o sea... Sí, parece muy fácil, pero ya cuando tienes la adrenalina, encima, cuando tienes a cientos de personas mirándote, lo que quieres es dar un buen espectáculo y creo yo que por los nervios muchas veces no podemos como mantener la calma y llegan a pasar este tipo de accidentes, cosas. Amigo. Sí. Así es, amigo. Pero ya sabes, amigo, que yo soy un poco más técnico no en el tema de las luchas, sino en el tema de... Es que están los técnicos y los rudos. Ah, sí. Pero yo en los datos. Uno de los aspectos más importantes en la lucha es la biomecánica. La biomecánica estudia cómo se mueve el cuerpo humano y cómo las fuerzas actúan sobre él. En este deporte prácticamente todo depende de entender el movimiento corporal, lo que decía Antoine hace ratito. Los luchadores entrenan para aprender a mover su peso de forma eficiente, aprovechar el equilibrio del rival y utilizar el menor gasto de energía posible para generar el máximo resultado. Podemos decir que un ejemplo muy claro es el tema de las llaves, lo que mencionábamos hace ratito, cuando se columpian sobre su cuello, con las piernas entre el cuello, empiezan a girar, empiezan a dar piruetas, pim pum pam, y derriban al... Y este tema que tú mencionaste de aprovechar el equilibrio y también el menor gasto de energía me recuerda mucho a la gimnasia, de lo que hablamos la semana pasada. Sí. Que ves que también ocupan estos mismos mecanismos para poder hacer más acrobacias y tener un mejor rendimiento, un mejor performance. Entonces también aquí podemos ver que los deportes se relacionan en muchas situaciones. Sí, es muy cierto todo esto. Sí, y también hablando de lo mismo, cuando un luchador intenta derribar a otro, pues no solamente ocupa fuerza, en realidad busca cómo alterar el centro de gravedad de este oponente y pues donde se concentra el peso, ese es el punto de gravedad. Entonces, mientras este punto permanezca estable, una persona puede mantenerse de pie, pero si el centro de gravedad lo desplaza demasiado fuera de la base de apoyo, el cuerpo pierde estabilidad y es cuando lo puede estirar o se puede caer. Por eso a veces los luchadores mantienen posiciones bajas, flexiones, porque así el centro de gravedad lo tienes de una manera baja y esto aumenta la estabilidad. Científicamente, una postura baja hace más difícil que alguien pueda mover tu cuerpo o derribarte. Esto explica por qué en casi todas las disciplinas de combate los atletas mantienen una posición semiflexionada y no completamente erguidos. Ah, mira, eso no me lo sabía. Sí. Es como un punto de equilibrio, se puede llamar, ¿no? Ajá, y me imagino que funciona un poco como en los coches, que mientras más bajo el coche, es más estable. Entonces, mientras más bajo tienes el cuerpo, pues digamos que puede ser más estable para que la persona que te quiere derribar no lo haga. Y nada más. Continúa, ¿sí? perdón, amigo. Sí, No, no, dale. no te preocupes. La física también tiene un papel, vaya, bastante grande en este deporte. Pues muchas técnicas de la lucha funcionan gracias a principios físicos como la fuerza, el impulso, el torque, palancas. De hecho, algunos movimientos funcionan precisamente porque el cuerpo humano es vulnerable a ciertas direcciones de fuerza. Cuando un luchador realiza un derribe, normalmente busca generar momentum. El momentum es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo y depende de su masa, velocidad. Mientras más rápido se mueve un atleta y mayor sea su peso, más difícil será detenerlo. Por eso algunos luchadores utilizan la velocidad del rival en su contra. En lugar de resistir completamente al ataque, aprovechan la dirección del movimiento para redirigir la energía y hacer que el oponente pierda el equilibrio. Nada más.
Sí, también aquí esto es similar con las palancas. El cuerpo humano tiene articulaciones y estas funcionan como puntos de apoyo mecánicos para el cuerpo. Las llaves y técnicas de control aprovechan justamente esto. Un luchador puede generar una enorme cantidad de fuerza utilizando pequeñas zonas del cuerpo. Aplica correctamente ángulos, puntos de presión y esto significa que alguien físicamente más pequeño puede controlar a un rival más fuerte utilizando técnica y mecánica corporal eficiente. Creo que aquí entra como el tema de la habilidad, ¿no? Yo creo que son Sí. también un poco más ágiles al ser. Sí, siento aparte que aquí entra más el tema también, o el de más vale maña que fuerza. Sí, Tal cual. completamente, amigo. Es de lo que estamos hablando. Si tú tienes más el control sobre cómo poder manipular el cuerpo de tu oponente, aunque seas más pequeño, puedes de alguna manera pues derribarlo. Claro, amigo, por ejemplo, a ver, el Místico en su momento era Sí. de los mejores luchadores a nivel nacional, pues se fue hasta la WWE. Ujú. Y yo creo que aquí el tema era la mecánica corporal que mencionabas. Sí. Tenía una mecánica corporal eficiente, lo que permitía que la biomecánica de su mismo cuerpo le permitiera realizar todo este tipo de movimientos. No, y yo la verdad, el Místico lo he visto, vaya, de lejos. Pero en comparación a los demás luchadores, es algo pues un poco más chaparro. Sí. Sí, entonces también aquí Sí, no es tan alto. no es tan alto. Fíjate que yo sí me lo imaginaba más alto, pero sí, Como unos 70, ¿no? Uno más o puede menos. ir. Tampoco es muy chaparro, pero sí. Sí. Sí, en comparación de los demás luchadores que en ese momento estaban con él en el ring, los demás medían como un 80, un 85, entonces sí se ve bastante la diferencia de tamaño, pero aún así sorprende cómo puede hacerles mella, ¿no? O sea, porque igual y en otros deportes como el box, ves que son un poco más que las mismas estaturas, que los mismos pesos, pero aquí en las luchas, al ser un poco más abierto el reglamento a las llaves y todo esto, pues si tienes unas buenas técnicas, puedes derribar a oponentes de mayor estatura. Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Vuelve lo que tú mencionabas hace ratito, más vale maña que fuerza. Sí, Y yo creo que aquí la ventaja que tiene el Místico puede ser que por la misma estatura que tiene y la misma biomecánica de su cuerpo le permite realizar todo este tipo de movimientos. Lo vería, fíjate que hasta cierto punto raro de un luchador alto. ujú, No me imagino, por ejemplo, en su momento, a ver, a The Big Show hacer todo el tema que hacía el Místico. sí. Y es que también siento que como en muchos otros deportes, por ejemplo, podemos ver y comparar en este caso tal vez a Messi, que es un poco más chaparro, con Haaland, y pues no tiene ni siquiera el mismo tipo de regate, el mismo tipo de zancada, cómo Claro. corren. Y esto es por las estaturas. Tal vez si eres más pequeño, puedes ser más ágil, y en este caso de la lucha libre, en las acrobacias puedes volar un poco más, puedes acomodar el cuerpo de mejor manera, mientras que si eres más alto, pues no es que seas torpe, pero tienes menos tiempos por el peso, la caída que vas a tener. Claro. Si te equivocas, pues las lesiones pueden ser mayores porque más peso está cayendo sobre ti. Sí, eso es muy bueno, amigo. Ahorita que mencionaste eso, vamos a hablar de un tema también importante, que es la fuerza muscular. En la lucha existe algo todavía más relevante, la fuerza funcional. No se trata únicamente de cuánto peso se puede levantar alguien en algún gimnasio, sino de que también se puede aplicar esa misma fuerza mientras se mueve, cambia de posición y reacciona constantemente. Por eso muchos luchadores están muy ponchados o llegan a desarrollar mucho músculo. Son extremadamente resistentes y explosivos en lugar de buscar únicamente el tamaño muscular. Aquí entra un aspecto científico fundamental, los tipos de fibras musculares. El cuerpo humano tiene diferentes fibras musculares, principalmente fibras lentas y fibras rápidas. Las fibras rápidas producen movimientos explosivos y potentes, pero se cansan rápidamente. Las fibras lentas generan menos potencia, aunque pueden trabajar durante más tiempo sin fatigarse. En la lucha, este tipo de fibras se llegan a utilizar cuando un atleta realiza un derribe explosivo o un levantamiento rápido. Amigo, ¿cuántas veces no te ha pasado que te levantas, pum, rápido del sillón, y como que te aceleras, se te Sí, baja la claro. presión? Claro, sí me ha pasado que te mareas. Claro, amigo, sí. Esto se debe a que, a ver, a mí me lo decían hace tiempo en el gimnasio, que era los ejercicios de potencia. Hay muchos ejercicios que se hacen de manera rápida por lo mismo que buscan generar potencia y resistencia en el cuerpo humano. El entrenamiento de los luchadores sí cargan pesado, pero también cargan en un tema de resistencia para aguantar todo este tipo de combates o este tipo de Sí. espectáculo. Porque al final, bueno, la lucha sí es, o sea, no es algo rápido, no es un espectáculo de 2-3 minutos, sí es tardado. Y luego, por ejemplo, hay unos donde el luchador carga al otro. Claro. Entonces también estamos hablando de que
está cargando 90 kilos y lo está cargando durante medio minuto tal vez, o el tema de cuando se avientan y caen encima, tienes que tolerar ese peso para poder pues no tener una lesión. Y sobre todo no tener una fatiga y que se vea muy obvio al momento de la lucha, claro, que se vea como el espectáculo que todos queremos ver. También entra aquí los momentos de resistencia, que está el control corporal y la presión constante, lo que decías, cuando una persona te cae. Amigo, ¿cuántas veces igual en la primaria uno de tus compañeros no se llegaba a caer y ahí iban todos a hacerle bolita o a encenarse? O sea, sentíamos mucha presión, sentíamos que se nos iba el aire. Esto se debe a que, bueno, los luchadores no pasa tan seguido porque trabajan más las fibras lentas. Por eso los luchadores entrenan tanto potencia como resistencia física. Ok. Es un poquito ahí un dato curioso del entrenamiento, amigo. Wow. Y también hablando de este deporte, uno de los aspectos más impresionantes es la cantidad de energía que consume el cuerpo. Sí, amigo. Un combate puede durar de unos pocos minutos, como te decía, pero también puede alargarse, ¿no? Y esto hace que el desgaste físico pues sea enorme, ¿no? Principalmente el sistema anaeróbico, que es el de que produce la energía, pues este hace que te canses rápidamente, pero también te hace generar energía de manera rápida, sin depender tanto del oxígeno. Este es ideal para esfuerzos intensos y explosivos, pero tiene una desventaja importante. También produce la fatiga. Y aquí lo ocupan mucho por el tema de también, bueno, no sé si tú has visto que tienen máscaras bastantes luchadores. Sí. Entonces también el paso de oxígeno hacia Es el más cuerpo lento. es más lento. Entonces este sistema es el de que trabaja, pero pues también, como dijimos, fatiga Sí. rápido o te cansa rápido. El tema de, ¿qué será? De la recuperación es muchísimo más lenta. Se dice, cuentan ahí la leyenda, que cuando haces algún entrenamiento pesado, tu descanso debe de ser de 1 minuto a 3 minutos Wow. para que el músculo vuelva a poder funcionar de esta manera. Ok. Mira, me hace sentido ahorita porque está en las luchas, yo creo que te tocó verlo ayer, que hacen los cambios. Ujú. Sí, los de relevos. Exactamente. Y justo más o menos es el tiempo que estás comentando. Que ya se cansó, relevo, entra el otro, luego da un ratito, luego después sale, después entran los dos. Entonces sí, tiene mucho sentido, Sí, ya man. analizándolo desde ese punto. Sí. Porque como dices, también en este tema de la fatiga, el cuerpo comienza a consumir glucosa almacenada en los músculos para transformarla en energía. Como el esfuerzo es tan intenso, el cuerpo no puede utilizar oxígeno con suficiente rapidez, así que recurre al metabolismo anaeróbico. Este proceso genera ácido láctico, que es una sustancia asociada con la sensación de ardor y el cansancio muscular. Que bueno, ya lo hemos hablado en muchos deportes, casi en todos el ácido láctico está presente. Claro. Y bueno, también si ustedes practican un deporte, no sé si les ha pasado que cuando corres mucho ya sientes que se te quema las piernas. Sí. Aquí estamos viendo que es por esa sustancia que pasa este Ácido efecto en el cuerpo. También los luchadores, al experimentar la fatiga extrema, pues después de pocos minutos del combate, el cuerpo literalmente entra en una situación de estrés fisiológico enorme. Sí. El corazón está acelerado, la respiración aumenta y los músculos comienzan a perder eficiencia conforme se acumula el cansancio. De hecho, algunos estudios han demostrado que durante ciertos combates, los luchadores alcanzan frecuencias cardíacas similares a las de corredores de alta intensidad. El cuerpo entra prácticamente en un estado de máxima exigencia física. Pues imagínate estar, no sé cuánto tiempo dure un combate, pero estar en constante movimiento, hacer llaves, lanzarse desde la tercera cuerda. O sea, tener esa recuperación física debe ser muy, muy compleja. Y también es por eso, como lo que mencionabas, que el cuerpo entra en un proceso de máxima exigencia física, o sea, en donde tienes que estar rindiendo, pero a más no poder. O sea, que es cansado. Sí, no, y al final, como dices, el tiempo es muy relativo porque no sé si has escuchado el de a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Sí. Entonces también es hasta que... Alguien se canse. No que alguien se canse, pero que ya derriben a la otra persona. Entonces sí, puede durar bastante o también puede ser muy, muy pronto. Muy corto, sí. Y también aquí, bueno, hablando ya de la respiración, esta tiene un papel científico muy importante. Muchos atletas principalmente contienen la respiración sin darse cuenta cuando realizan fuerza. Esto provoca una fatiga más rápida porque reduce el flujo de oxígeno hacia músculos y en este caso los luchadores profesionales entrenan técnicas respiratorias específicas para mantener la oxigenación del cuerpo incluso durante momentos de presión intensa. De hecho también algunos
en este caso, entrenan con las máscaras para poder entrenar también la respiración con ella. Porque aunque puede ser un material, o más bien, es de un material que no es como el de que te venden afuera de las arenas, que son más como esponjositas. Con tela un poco más ¿qué será? Como más seca, por lo mismo que... No, transpirable, que no es tan transpirable la tela. Sí, obviamente los luchadores tienen, en este caso, las máscaras con tela transpirable, pero bueno, no deja de ser algo que afecte a la respiración. Si en este caso, pues ya estás muy sudado, el tema puede afectar un poquito de cómo obstruye. ¿Cómo te recuperas? Claro. Sí. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando corremos o cuando hacemos algún deporte? Nos tomamos X cantidad de minutos para volver a recuperar la energía, recuperar la condición y respiramos. La clásica, amigo, no sé si te pasaba como cuando empezabas a correr de inhalo, exhalo. Y con la máscara es más complicado, por lo mismo de que, ¿qué será? El tema de agarrar aire es muchísimo menor cantidad. Así es, entonces también tienes que entrenar estos procesos de respiración doblemente. Y también vámonos ahora sí al papel del cerebro en este deporte. La lucha es un deporte extremadamente demandante a nivel neurológico. El cerebro tiene que procesar información visual, táctil y espacial constantemente mientras toma decisiones en cuestión de milisegundos. Sí. Aquí, aunque ya se haya, digamos que entrenado antes, porque yo sé que ya antes en la misma arena entrenan para poder calcular dónde están las sillas, las medias del ring, dónde están las zonas como acolchadas o dónde puede ser que sea más seguro. Aún así, pues dentro de este deporte o dentro de esta pelea se pueden tomar decisiones improvisadas o acrobacias que no estaban tal vez en el papel que entrenaste. Claro. Entonces también aquí cuando un luchador pues está en la pelea y toca al rival, el cerebro comienza inmediatamente a analizar posición, peso, dirección de fuerza y posibles movimientos. Todo esto ocurre prácticamente de manera automática gracias al entrenamiento repetitivo. El sistema nervioso desarrolla patrones motores que permiten reaccionar rápidamente y sin necesidad de pensar conscientemente cada movimiento que hacemos. Vaya, ya lo hacen como de manera natural, o sea, ya es como... Pues es parte de, ¿no? Ya se llegaron a aprender hasta cierto punto los movimientos. De hecho, esto lo hablamos en muchos deportes y esto se conoce como memoria muscular. Aunque en realidad no son los músculos quienes recuerdan, sino el sistema nervioso, las conexiones neuronales fortalecen que mediante la repetición constante de movimientos hasta que el cuerpo pueda ejecutarlos de manera automática sin que tengas que hacer el pensamiento complejo. Y también por eso algunos luchadores entrenan técnicas, una que otra vez, y bueno, durante los años también la siguen reforzando. El objetivo no es únicamente aprender el movimiento, sino convertirlo en una respuesta automática del sistema nervioso. Sí, que se vuelva parte del luchador, que ya sepa cómo está. Sí, que precisamente si te atacan puedes sacar este movimiento. Es como cuando manejas y alguien se te atraviesa que ya tienes de memoria frenar o, por ejemplo, dar el volantazo. Pues también aquí es el caso con la lucha, que la velocidad de reacción en este deporte, de igual manera que en muchos otros, es impresionante. En algunos atletas de élite, el tiempo de respuesta puede ser menor a 200 milésimas de segundo. Esto significa que el cerebro detecta un movimiento, procesa la información, envía señales eléctricas a los músculos casi instantáneamente. Madre mía. Esto es, o sea, cómo el cerebro puede mandar reacciones en cuestión de milisegundos, así. Sí, es como una computadora y rápido para que puedas reaccionar, y al final también es como un instinto de supervivencia en ciertos casos. Porque bueno, si no haces estas reacciones, pues puedes tener heridas. Entonces, también el otro día leí que parte de que tengas estas reacciones o estos reflejos es un instinto de supervivencia primitivo. Fíjate, esa no me la sabía. Ese también está bueno. Ese está muy bueno, amigo. También vamos a hablar ahorita acerca del equilibrio, ya que es un componente, científicamente hablando, que es muy importante, ya que el cuerpo humano depende del sistema vestibular para mantener la estabilidad. Este sistema se encuentra en el oído interno y ayuda al cerebro a identificar posición y movimiento corporal. Ay, ¿no te acuerdas en qué episodio volvimos a hablar de los oídos? Hablamos en el de la gimnasia, en el pasado, justo que hablamos del equilibrio. Madre mía, vean, qué increíble, otra vez el oído dándonos de qué hablar.
ya que durante un combate el sistema vestibular trabaja constantemente para evitar caídas y mantener orientación espacial. Cuando un luchador gira, cambia de dirección o es levantado, el cerebro debe recalcular rápidamente la posición del cuerpo. Esto requiere una coordinación extremadamente precisa entre músculos, nervios y percepción espacial. También existe una enorme carga psicológica detrás de este deporte. La mente influye directamente sobre el rendimiento físico antes y durante un combate. El cuerpo libera adrenalina y cortisol, hormonas relacionadas con el estrés y la activación física. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, acelera reflejos y prepara el cuerpo para reaccionar rápidamente. Es parte del famoso mecanismo de lucha o huida. Amigo, lo que mencionabas hace rato, eso es el sistema primitivo que tenemos, ¿no? Sí. Gracias a esta respuesta biológica, los atletas pueden generar fuerza explosiva y mantenerse alerta durante situaciones intensas. Sin embargo, no todo es bueno, ya que demasiada adrenalina también puede ser negativa. Si el atleta pierde el control emocional, puede agotarse rápidamente, cometer errores o bloquearse mentalmente. Por eso muchos luchadores entrenan concentración, respiración y control psicológico, además de la preparación física. Wow. ¿Cómo ves, amigo? No, pues suena muy, muy interesante. También, bueno, como dices, me imagino que la toma de decisiones bajo presión, pues al final es algo importante, ¿no? Porque en menos de un segundo el atleta debe decidir si atacar, defenderse, cambiar de posición, reaccionar ante el movimiento. Y bueno, esto convierte a la lucha en una especie de ajedrez físico, donde cada error puede costar el combate. Sí. Y también hablando de lo físico y de todo lo del que conlleva el acondicionamiento, la nutrición también es una parte enorme de la ciencia en este deporte, ya que los luchadores necesitan una combinación precisa de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales para mantener rendimiento físico y recuperación muscular. Sí. Las proteínas, en este caso, ayudan a reparar fibras musculares dañadas durante el entrenamiento. Los carbohidratos proporcionan la energía rápida para esfuerzos intensos y las grasas saludables participan en procesos hormonales y energéticos importantes dentro del cuerpo humano. La hidratación también es algo que todavía es más importante, ya que en este caso una pequeña pérdida de agua corporal puede afectar fuerza, velocidad, reflejos. Sin embargo, en muchos deportes de combate los atletas reducen peso rápidamente antes de competir para entrar en categorías específicas. Que aquí, bueno, en la lucha sí existen las categorías, pero más es el tema de como enanos, exóticos. Sí, del espectáculo, amigo. Sí, bueno, en las luchas mexicanas no es tanto de reducción de peso, pero bueno, también puede ser para que hagan las acrobacias, para que les resulte más fácil hacer una que otra maniobra. Entonces, este proceso también de pérdida de peso suele incluir deshidratación temporal, reducción extrema de calorías y pérdida rápida de líquidos. Aunque puede ofrecer ventajas estratégicas, también representa riesgos importantes para el cuerpo. La deshidratación afecta la función cerebral, disminuye reflejos y aumenta el agotamiento físico. ¿Qué tal, amigo? Sí, es vaya que bastante importante, ¿no? El tema alimenticio sí es... Hay como igual ¿qué será? Un complejo o una ley que era el tema de la salud para el tema de los deportistas, que era el entrenamiento, la comida y el descanso. Son como los 3 pilares de... Okay. Lo decía, la proteína ayuda a regenerar el músculo, los carbohidratos te ayudan a tener energía. ¿Y qué es lo que pasa? Los luchadores tienen un entrenamiento muy pesado por lo mismo de su deporte, que tienen que cargar pesado, y muchas veces se carga pesado por lo mismo que se busca generar potencia y resistencia. Ese es como el fin de este tipo de entrenamientos. Pero el cuerpo, si tú no lo alimentas bien y si no tienes un descanso considerable, nunca te va a rendir. O sea, siempre vas a estar cansado. Parte del éxito de los luchadores es la disciplina, la constancia y sobre todo el buen descanso. O sea, el buen descanso, porque mientras tú descansas, a mí me habían dicho que tu músculo se empieza a regenerar, empieza a absorber toda la energía que consumiste y es todo este tema que hablaste hace ratito. Igual un tema científico interesante es el tema de la recuperación, que ya los estaba spoileando, porque después de los entrenamientos intensos el cuerpo necesita reparar tejidos musculares, restaurar reservas de energía y reducir la inflamación. Durante el sueño, es lo que les comentaba hace ratito, ocurre la gran parte de esta recuperación fisiológica. Por eso es muy importante el estar
descansado, porque mientras dormimos el cuerpo libera hormona de crecimiento esencial para reparar músculos y tejidos dañados. Además, el sistema nervioso también necesita descanso para recuperarse del desgaste mental y físico. Por eso algunos atletas de alto nivel presentan tanta atención al descanso, recuperación activa y calidad de sueño. La ciencia deportiva moderna ha demostrado que descansar correctamente puede ser tan importante como entrenar. La tecnología también, bueno, aquí antes de hablar del tema tecnológico, pero eso sí lo mencionan muchísimo, que es el tema del descanso. Descansar es lo que te va a ayudar a que tu músculo se vuelva a regenerar, se recupere. Exactamente. Y bueno, es lo único que quería decir, pero sí es muy, muy cierto eso. Es que a mí me lo decían así hace tiempo, que tenías que descansar muy bien. Pero bueno, el tema de la tecnología también ha transformado muchísimo este deporte. Actualmente existen sensores de movimiento, cámaras de análisis biomecánico y sistemas de inteligencia artificial capaces de estudiar técnicas y rendimiento físico. Algunos entrenadores utilizan este análisis de video para identificar errores técnicos o estudiar patrones de movimiento. Incluso se pueden medir velocidades de reacción, ángulos corporales y distribución de fuerza durante ciertas técnicas. Wow. ¿Cómo lo ves, amigo? No, pues vaya que bastante importante, ¿no? Todo este deporte que analizamos el día de hoy. Y pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando el capítulo. Es un deporte bastante extenso, analizamos lo más que pudimos, pero bueno, sí. Al mezclar gimnasia, mezclar también temas de gimnasio con el cargar fuerza, sí. También el tema de la alimentación. Mezclar alimentación. Pues vaya, ya vimos que la lucha no solo es el deporte que vas a ver para entretenerte, sino que hay mucho detrás de este. Y pues bueno, esperemos que este episodio les haya gustado. Sí, un episodio un poquito más técnico de lo normal. Sí, pero bueno, igual se meritaba porque muchas veces solamente vemos el tema del espectáculo dentro del ring, pero no vemos lo que hay detrás. Entonces, pues vaya. Esperemos que este episodio de La Ciencia Detrás del Deporte les haya gustado mucho y nos estamos viendo la siguiente semana con otro deporte nuevo. Comenten si tienen alguno que les pueda interesar y si no, tal vez podamos analizar. Estaba pensando que algo de tal vez videojuegos, yo también lo estaba pensando, amigo. Podría ser tal vez el episodio de la próxima semana. También puede ser. Sí, entonces, cuídense. Adiós, amigos, que hayan disfrutado el podcast.